Atentos saludos, queridas compañeras. Vamos a nuestra clase de reposición. Me ha costado un poco de trabajo generar un video, lamento la tardanza, pero finalmente aquí está y vamos a ello. Muy bien, como siempre, el primer paso es definir el instrumento del que vamos a hablar, el ordenamiento ecológico, doctrinariamente conocido como ordenamiento ecológico del territorio. Y vamos a encontrar dentro de nuestra ley marco, la Ley General del Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente, dentro de su artículo tercero, actualmente en la fracción 24, encontramos esta definición: ordenamiento ecológico, el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. Qué interesante vamos a ver dentro de esta definición. Primeramente, tomar en cuenta que se trata precisamente de un instrumento de política ambiental. Esto quiere decir que la mayor parte del quehacer de esta herramienta de gestión ambiental va a derivar de la planeación. Una planeación que, como vimos en clase, es política y debe tomar en cuenta los diversos factores de la sociedad, a las personas individuales, a las organizaciones de la sociedad civil, a los mismos órganos de gobierno, a las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para poder definir de qué manera voy a regular, desincentivar, incentivar o inducir las actividades que se van a llevar a cabo dentro de un espacio territorial definido, pues yo voy a tener que tomar en cuenta toda esa planeación y a todas esas personas que están involucradas o que tienen relación ya sea directa o indirecta con los espacios territoriales en donde yo voy a tratar de incentivar o desincentivar determinadas actividades productivas o de conservación o de protección o de preservación o de mero aprovechamiento. Vamos a ver que en esta definición también encontramos el término sustentable. Y bueno, aquí es interesante recordar lo que vimos en aquella ocasión en que hablamos del informe Brundtland y la diferencia entre lo sustentable y lo sostenible, ¿verdad? Entonces, aquí vemos nuevamente cómo los conceptos se están utilizando de manera indistinta y debemos tener claro que la sustentabilidad y la sostenibilidad tienen enfoques totalmente diferentes. Sin embargo, nuestro cuerpo legislativo avanza de una manera muy lenta y existen todavía ciertos resquicios, ciertos rezagos conceptuales que son materia de trabajo, ¿verdad? De tratar de corregirlos dentro del marco de nuestras actividades, dentro del marco de nuestras posibilidades para encauzar de manera adecuada la norma ambiental, aunque para efectos de derecho administrativo, de cuestiones legales, pues estos conceptos tienen que aplicarse tal como están en la ley, pero siempre tratando de acomodarlos pues a una realidad material, pues la ley debe responder a la realidad y no al revés, ¿verdad? ¿Qué va a haber dentro de esta herramienta? Pues un arduo análisis de estas tendencias, de los usos actuales que se están dando al suelo, para saber cuál es el deterioro y cuál es la posibilidad que puede darnos un determinado espacio geográfico para un aprovechamiento adecuado. Recordemos, satisfaciendo las necesidades presentes sin poner en riesgo las posibilidades de satisfacer las necesidades de generaciones futuras.
vamos a revisar qué sucede con una inadecuada gestión del ordenamiento ecológico del territorio, quizás no tanto por las disposiciones administrativas, sino incluso por las capacidades de la administración pública, que en muchas ocasiones se ve rebasada. Verán, uno de los casos más sonados en el 2019 se denunció el día 6 de mayo, pues el colectivo maya de los Chenes, en una conferencia de prensa, se refiere a un poblado de menonitas asentados en una población llamada San Bautista Zacapchen. ¿Cuál fue el motivo de la denuncia? Pues resulta que los menonitas cultivan arroz en esta región y no son especialmente cuidadosos en la forma en la que manejan sus cultivos. Son de hecho voraces y se dedican a extraer una cantidad infame de agua de los mantos acuíferos y provocan afectaciones ambientales para toda la zona. Y resulta que no solamente este colectivo maya de los Chenes, sino también hay una asociación, una parte integrante de la sociedad civil, que se llama Cacuctal Muchmeyaj, quienes también denunciaron la extracción de este líquido, del agua, por parte de los menonitas para poder abastecer toda esa área cultivada que estaban trabajando, o más bien que siguen trabajando, para generar arroz. Pues resulta que los menonitas efectivamente llegaron a establecerse ahí, solicitaron el permiso para el cultivo del arroz, pero se extralimitaron en los permisos que ellos habían solicitado y comenzaron a explotar una superficie mucho mayor, y para esa superficie mucho mayor pues extrajeron mucha más agua. Por eso estas asociaciones de la sociedad civil, que ya les comentaba, la asociación de el poblado del colectivo maya de los Chenes, así como Cacoxtal Muchmeyaj, pues denuncian y detallan que estos campos se crearon por una devastación que realizaron los menonitas de una gran cantidad de hectáreas de selva que no les estaba permitido, y es selva que nunca más podrá recuperarse. La organización, desde luego, pues está molesta, pues esto se traduce en una eh, sobreexplotación que va más allá del límite que pueden soportar los recursos naturales y ambientales, si hablamos incluso de las implicaciones sociales. En este sentido, en la doctrina, Raquel Gutiérrez Nájera nos dice que en el ordenamiento ecológico del territorio se busca la ordenación de las actividades humanas con base a las características ambientales de los paisajes y las características socioculturales de la población humana de un área para su desarrollo, para que ese desarrollo sea ambientalmente sano y compatible con la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad. A este caso, los menonitas, pues sí son población humana, pero no sabemos si realmente hubo una o hay instrumentos que nos permitan establecer a estas comunidades de acuerdo a las características socioculturales del lugar en el que van a comenzar su vida, su desarrollo, porque a pesar de que se encuentren aislados de la sociedad, sus impactos productivos por lo general son bastante fuertes. Nos sigue diciendo Raquel Gutiérrez Nájera que el principal criterio a considerarse dentro del plan de manejo de un área es adecuar u ordenar las actividades que el hombre ha hecho durante generaciones sobre el espacio que está ocupado. En este caso, no se está tomando en cuenta la actividad de la gente, de las personas que pertenecen a esta área determinada y la que han realizado por generaciones, sino que se trata de una comunidad ajena que se establece y devasta. Ahora, si bien obtienen una serie de permisos por parte de la autoridad,
extralimitan estas concesiones, estos permisos, perdón, y es únicamente hasta que vemos un impacto que ya superó los límites ambientales cuando hay alguna denuncia o alguna queja por parte de la sociedad civil. Aquí es importante tomar en cuenta que la gestión ambiental, la política ambiental mal encauzada, mal dirigida, pues produce esta explotación de los recursos al límite o más allá del límite. ¿Quién les está dando permiso de asentarse ahí? ¿Quién se encargaría de revisar que cumplan con los proyectos que le plantearon a la administración pública y no se extralimiten en la explotación de los recursos? Pues estas cuestiones no quedan muy claras. No estamos viendo por parte del gobierno federal ni del gobierno local una adecuada gestión del territorio, ni un adecuado control de el manejo que realiza esta nueva comunidad de los recursos ambientales. ¿Quién es quien al final está saliendo a debatir el tema? Pues las organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones de la sociedad civil que carecen de instrumentos o de herramientas directas para poder atacar este tema, sino que tienen que dirigirse a la administración pública para que tome cartas en el asunto. En este sentido, los denunciantes, pues claro que han solicitado la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que revisen estos permisos de cultivo, hagan estos estudios de impacto ambiental y que se haga algo al respecto. Pero al momento no tenemos nada muy claro, y esta comunidad menonita pues parece que sigue trabajando allí estos cultivos. Vamos a revisar unos videos. En el primero de ellos vamos a reflexionar un poco sobre la mala gestión del uso de suelo y la falta de atención por parte de los usuarios de los servicios ecosistémicos. En el segundo y tercero, diferentes puntos de vista sobre el ordenamiento territorial en ámbitos urbanos. Quintana Roo es conocido por sus riquezas, por sus recursos naturales. Ahí, por ejemplo, está la Riviera Maya, pero también sufre de problemas ambientales. Son huellas de la deforestación. 1.440 hectáreas fueron devastadas en Bacalar, Quintana Roo. Estamos sobrevolando la selva del estado de Quintana Roo, cuyo acceso por tierra es muy complicado. Esta es la zona donde una parte de la comunidad menonita ha causado una gran deforestación. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, asegura que los menonitas hicieron la deforestación sin tener los permisos correspondientes para cambiar el uso de suelo. Es por eso que presentó una denuncia penal en la PGR contra integrantes de esta comunidad en Quintana Roo. Al haber deforestado las superficies y por ser selvas, se tipifican como un delito de carácter penal. Hasta el momento no han exhibido ningún tipo de autorización. Este grupo, denunciado por la Profepa, radica en las comunidades de San Fernando, El Bajío y Paraíso, pertenecientes al municipio de Bacalar. Esta es la comunidad de Salamanca, ubicada a 8 kilómetros de Bacalar. Viven 1.400 menonitas. Dicen haber llegado de Belice en el año 2004 y contar con todos los permisos de la Semarnat, que autorizó la deforestación de 960 hectáreas para sembrar sus cultivos de maíz, soya o sorgo, que luego venden en la región. Los menonitas en Salamanca viven igual que los integrantes de las otras comunidades asentadas en Bacalar. Sin celulares, sin internet, se transportan en carretas y usan su vestimenta austera.
El subdelegado de la comunidad de Salamanca señala que ellos tienen todos los permisos, sin embargo reconoce que los menonitas de los otros ejidos y denunciados penalmente deforestaron sin permiso de las autoridades. Nos han contado de ellos nos han contado de eso. Yo creo que eso es cierto, que ellos no tienen permiso. Según la Profepa, esta es la tercera denuncia penal en contra de menonitas asentados en el sur de México. En 2010 fue en Campeche, mientras que en 2013 y 2017 en Quintana Roo. En la realización, Alberto Quintana y Francisco Vázquez. Luis Pavón Vázquez, Noticieros Televisa. Para mí el desarrollo inmobiliario es un reflejo de quien vivimos aquí. Y esta es una ciudad vibrante que está cambiando y el desarrollo inmobiliario en 5 o 10 años va a ir cambiando y va a ir evolucionando, tratando de hacer una ciudad de vida urbana donde generemos la vida de barrio, donde retomemos, que podamos vivir, trabajar, ir a la escuela, ir al comercio, entretenernos en zonas mucho más compactas de la ciudad. Una política primero debe centrarse en el individuo, en el ciudadano, y dos, en el territorio en el que está fijada esta ciudad, ¿no? O sea, creo que hacer política de Querétaro en la Ciudad de México creo que es equivocado. Hay que hacer política y leyes para la Ciudad de México y para la ciudadanía de la Ciudad de México, tomando en cuenta las características intrínsecas de la ciudad. Tenemos que crear una ciudad que sea inclusiva para todos los individuos que vivimos aquí. Empecemos por ahí. A partir de eso, ¿cuáles características que queremos de la ciudad y qué infraestructura requerimos para dar y lograr esas características de la ciudad? Primero, ¿por qué no definimos quiénes son los jugadores que deberían estar sentados a la mesa? Debería de haber una participación de la ciudadanía a través de algunas voces calificadas, de la autoridad, de los académicos o conocedores de urbanismo y de los entes económicos que detonan esta visión de ciudad. Primero, que nos genere certeza jurídica. Como inversionista es muy importante que sepas qué implica tener un terreno, qué se permite y cuáles van a ser las reglas del juego. Eso es, creo que, uno de los elementos más importantes para nosotros. El ADI puede traer su experiencia como grupo de desarrolladores inmobiliarios en la Ciudad de México y otros lugares, una visión arquitectónica, una visión urbanista y una visión de negocios. Y son las cosas que queremos traer a la mesa con la base de crear una mejor ciudad hacia adelante. Que en el modelo de ciudad yo no estoy muy convencido de que lo que queramos, o pues las ciudades que yo he visto que funcionan, no son las ciudades que de pronto tienen edificios de 20, 30 pisos con un área privada donde tienen alberca. Lo que funciona son edificios un poco de menor altura, que tienen comercio en planta baja, que hay vida de barrio, que la gente se puede encontrar en el mercado, en los locales de los propios vecinos o en el parque. Eso es lo que hace un tejido social. En materia de desarrollo urbano sí tenemos que hacer algunos cambios. Me parece que ha habido excesos por la complejidad y la discrecionalidad de las leyes. El que haya un funcionario que discrecionalmente autorice o no autorice un polígono, pues puede generar corrupción. Por la otra parte, también me parece que ha habido miopía de los gobiernos
porque existen una serie de pagos de derechos que hacen los desarrolladores. Y estos pagos, la lógica que tiene es de mitigar las repercusiones que tienen en la colonia donde se instalan. Que, digamos, cuando está construyendo un edificio, pues primero pasan camiones, te destruyen la carpeta asfáltica, después requieres más agua, hay más población, más flujo vehicular. Y lo que hace el gobierno es que ese dinero se lo lleva a la gran bolsa de la ciudad y lo ejerce en el presupuesto, pues, en todo. Entonces, realmente no se ve un impacto de beneficio en la zona. Y hay un tercer factor que me parece que es una deslealtad de condiciones de competencia del mercado. Si lo viéramos netamente como un tema económico, todos los vecinos de una colonia son socios de ese espacio que pagan sus impuestos. Entonces, para bien o para mal, lo mucho o poco que hay en una colonia es gracias, pues, al pago de impuestos de toda la gente que vive ahí. Me parece que tiene que haber condiciones de igualdad entre todos. Hay una parte de combate a la corrupción que me parece que hemos estado jugando al juego del gato y al ratón. Al final de cuentas es un tema de TIR, es un tema de rendimiento. Entonces, todo este asunto de verificaciones y clausuras se suspende, que si el amparo. Me parece que lo que deberíamos hacer es generar un modelo distinto en el que digas, oye, si tú eres un gran desarrollo, debe de haber una verificación permanente de lo que estás haciendo. Y si eres un desarrollo pequeño, pues, lo que tienes que hacer es reportarle a la autoridad cada determinado tiempo cómo va el avance de tu obra. Pero ya no es un reporte de buena fe, es un reporte de una declaración ante una autoridad. Es decir, que si a mí como autoridad me declararas una cosa y construiste otra, pues ya es falsedad de declaración y te vas a la cárcel. Entonces, ese sería un ejemplo de cómo ya no estarnos en el gato y el ratón, sino decir, de principio, hagamos las cosas bien. Endurecimiento y una forma de supervisar diferente, o sea, preventiva más que correctiva. Es decir, a ver, te voy a acompañar desde el principio y si hacemos las cosas bien, no vamos a tener problemas, ¿no? Porque ¿para qué te voy a ir a verificar si tú me estás reportando permanentemente? Tendría que haber algo que hubiera una mentira y entonces si hay una mentira, pues ya no hay un acto de buena fe, ¿no? Eso salvaría, me parece, que a muchísimos desarrolladores que sí son honestos, que creo que son la mayoría. El gran debate es si conviene tener una ley de desarrollo urbano, una ley de vivienda, una ley de medio ambiente y una ley de ordenamiento territorial o solo una gran ley. Yo en lo personal simpatizo más con la lógica de hacer una sola gran ley que incluya todo. ¿Por qué? Porque es un cambio de visión. Siempre en la ciudad se han tenido como dos tipos de territorio, el suelo de conservación y el suelo urbano. Y yo creo que tenemos que juntarlos y ver todo el territorio como un potencial en el que evidentemente el suelo de conservación es una reserva estratégica ambiental. Reflexionemos un poco sobre este asunto de la comunidad menonita y el mal uso que ha hecho de los recursos ambientales. Miren, la comunidad menonita ha hecho ecocidios y ha devastado aquellas áreas en las que suele asentarse, no solo en el estado de Quintana Roo, también ha ocurrido en Campeche y en otros estados, sobre todo el sur de la República Mexicana, y no es la primera vez, ya ha ocurrido en años anteriores, lo que quiere decir que tenemos un conocimiento previo de la manera en que esta comunidad suele realizar la explotación de los recursos ambientales. Sin embargo, parece no haber una gestión del territorio ni a nivel federal, ni a nivel estatal, ni a nivel municipal, tanto que se otorgan estos permisos a sabiendas de que muy posiblemente la comunidad se va a exceder, ¿verdad?, en la explotación de estos permisos. Entonces aquí brilla por su ausencia la planeación, el ordenamiento ecológico del territorio, no se ve por ningún lado, ni en el otorgamiento de los permisos, ni tampoco en la vigilancia y seguimiento del uso que se hace de esos permisos. Ahora, si bien sí hay una responsabilidad por parte de la comunidad menonita, tanto como la hay por cualquiera de los usuarios de los servicios ecosistémicos, por cualquiera de nosotros incluso, pues no es dable que si hablamos de una planeación, de una política ambiental, derivemos la responsabilidad específicamente en los individuos que sí la tienen,
por supuesto que la tienen y tendrían que pagar y resarcir esos daños. Sin embargo, para evitar esos daños está la planeación. Para evitar esos daños está el ordenamiento ecológico del territorio, lo que, como vemos, no se está dando de manera adecuada. Resulta ser que la historia del ser humano siempre ha sido de adaptarlo, de adecuar los espacios para encontrar la mayor satisfacción y los mayores satisfactores. El ser humano siempre ha ocupado y adecuado los espacios para esos propósitos. Casi podemos afirmar que es una condición obligada para el desarrollo a la luz de los tiempos actuales y de la cosmogonía actual, ¿verdad? De tener esa seguridad material. En este sentido, pues el desarrollo sustentable es un concepto que debe partir de la planeación del ordenamiento ecológico, previendo el uso actual y futuro de esos recursos para que estos se puedan perpetuar a través del tiempo, a través de reglas claras y precisas que deba seguir la comunidad a la que van dirigidas estas normas, esta normatividad, y implementar los medios y los instrumentos más adecuados. Como platicábamos en nuestro ejemplo del puente, de no importa que pongamos un letrero o una norma, la gente tiende a seguir pasando por debajo del puente. Así sucede en la explotación de los recursos ambientales. Decía Hernán Cortés a los indígenas, por ejemplo, lo que pasa es que los españoles, en ese caso, ¿no?, tenían un mal que únicamente se curaba con dinero, con oro. Tenían un mal en el corazón que únicamente podía aliviar el oro. Y eso ocurre en la explotación de los recursos, no solo con la comunidad menonita, que a pesar de ser aislados y aparentemente de muy bajo perfil, la realidad es que hacen explotaciones bárbaras y obtienen un lucro pues bastante importante. Pero no solo ellos hacen eso, sino que también es la tendencia de todas las empresas, por lo que la planeación y el ordenamiento ecológico del territorio pues debe ser acorde con las herramientas, con los instrumentos necesarios para que se siga de manera adecuada y no dejarlo únicamente al buen corazón del gobernado, porque ya vimos que eso difícilmente va a funcionar. Bueno, aquí en pantalla lo que tenemos son dos fotografías de un par de jueguitos que hay en internet. Estos juegos a lo mejor los han visto, a lo mejor no, pero les platico. Se trata de un par de juegos en donde tu jugador vas haciendo crecer una ciudad, haciendo que una comunidad prospere, y entonces haces determinadas áreas en donde supuestamente vas a producir, otras son desarrollo urbano, otras son fábricas, y de esa manera tú vas organizando un espacio dentro de este jueguito para que la comunidad sea próspera. Bueno, pues más o menos de eso se trata el ordenamiento ecológico del territorio. Aquí, como podemos ver, el propósito del ordenamiento ecológico del territorio pues es la planificación más adecuada del área o región, de sus paisajes y de los escenarios generados por las diversas actividades humanas o antrópicas, ¿verdad? También les hemos dicho aquí. Pues ese es el propósito del ordenamiento ecológico del territorio, pero a diferencia del juego, esa planificación sí se refleja en la vida real y vamos a estar afectando el ingreso de las personas, la forma en que una comunidad produce, en dónde vive y cómo vive, y una cantidad impresionante de factores que vamos a estar alterando. Fíjense que esta planeación adecuada puede ser de área o región, lo vamos a ver más adelantito, pero incluye los paisajes, que pueden ser incluso escenarios naturales que generan una gran cantidad de desarrollo a sus alrededores y tienen un impacto ambiental muy importante, por supuesto por toda la gente que pasa, ¿no? Ese es otro tema a investigar, son los efectos del turismo masivo, que a veces puede no ser tan bueno. Pero bien, vamos a ver cómo se hace este ordenamiento ecológico del territorio de manera fáctica. Vamos a ver qué es lo que hacen
o qué es lo que se va a tomar en cuenta para este ordenamiento ecológico del territorio. Muy bien, pues vamos a ver, el ordenamiento ecológico del territorio pues consiste en planificar acciones que se van a implementar en cualquier región del país. Esto para que el desarrollo sea coherente, ordenado y sostenido. Desde luego, tendiendo a la conservación de los recursos naturales, y más recientemente podemos hablar de conservación de recursos ambientales, ¿verdad? Pues fíjense que para poder tomar una decisión, lo primero que necesitamos pues es estar bien informados. Entonces, lo primero que se va a hacer es un estudio muy completo, se requiere una información muy completa de esa área o esa región de territorio sobre la que vamos a proyectar un plan de desarrollo, bueno, un plan de ordenamiento ecológico de ese mismo territorio, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, desde las características topográficas del suelo, si existen cuerpos de agua, cerros, incluso fracturas geológicas, fallas geológicas, si hay poblaciones, si hay industria, si se practica la ganadería, cuánta gente vive ahí, cuánta gente está de paso, cuánta gente sale a trabajar, cuánta gente viene a trabajar a esta área. Todo ese territorio es importantísimo, los niveles de gobierno que se reflejen en el área específica, la normatividad que se esté llevando a cabo en cada una de esas áreas, todo eso se tiene que tomar en cuenta. Y no solamente eso, también se tiene que tomar en cuenta la gente que hay ahí, la gente que habita el lugar, cuál es su característica psicológica, sociológica, su perfil demográfico, si son viejitos, si son jóvenes, si va a crecer la población, si tienden a irse, si se van a quedar ahí, si existen otros problemas de patologías sociales como violencia, narcotráfico, inconformidad social. Desde luego los factores referidos a la flora, a la fauna, a la vida silvestre, todo eso va a ser muy importante. Entonces aquí fíjense que al obtener toda esta información resulta que este ordenamiento ecológico del territorio, esta herramienta, pues se convierte en una forma alternativa para el estudio de la biodiversidad, del acervo biológico, de todas las especies, de los organismos que se conocen por la ciencia o los que se lleguen a conocer, los que varíen, la variación genética de las poblaciones, todas las variables de hábitat y ecosistemas de todas las especies que conforman y cohabitan en ese lugar. Entonces, se asume que el mantenimiento de la biodiversidad de un área pues va a depender también del mantenimiento de los procesos ecológicos que sostienen el funcionamiento de ese ecosistema, que provee además servicios a las poblaciones humanas y también a las poblaciones humanas que no están in situ, sino que son periféricas, ¿verdad? Porque hay un impacto diferenciado. Entonces, hay que ver la manera de conservar los recursos genéticos y revisar el valor potencial de esos recursos, ya sea para la medicina o para la alimentación. Así que el ordenamiento ecológico del territorio pues también se convierte en una herramienta más que va más allá del mero ordenamiento ecológico y que nos ayuda a conocer patrones de distribución de diversas especies. ¿De acuerdo? Entonces, este cúmulo de información o esta información va a servir para que nosotros podamos llevar a cabo la toma de decisiones en cuanto a la forma en que se va a manejar ese territorio. Sin embargo, el Estado suele ser casi siempre rebasado por la realidad y hay muchas ocasiones en las que no se cuenta con la información actualizada de todos estos factores y tampoco se tienen los medios para el análisis integral de todos estos datos.
por lo que muchas decisiones son tomadas pues sin esos datos, con datos no actualizados o con datos incompletos, por lo que el ordenamiento ecológico pues resulta incompleto e ineficiente. Pero finalmente la administración pública, cuando se ve rebasada y debe tomar decisiones, pues tiene que actuar con lo que cuenta. Esa es parte de lo que es la realidad. Es muy difícil que puedan tener todos esos datos de manera actualizada, recientes y además de manera integral para poder tomar esas decisiones. Por esa razón es que de manera constante vamos a ver que se van emitiendo nuevos planes, nuevos programas de desarrollo regional, nuevos programas de ordenamiento ecológico. Eso es normal. Prácticamente toda la República Mexicana está dividida por estos planes o programas de desarrollo, pero a veces nada más en papel, a veces no existe el estudio materialmente hablando, ¿verdad? Y vamos a ver entonces cómo es el método que se utiliza para llevar a cabo este ordenamiento ecológico del territorio con base en el material que haya. De toda esta gama de información necesaria se va a tomar lo que se tenga, preferentemente lo más completo posible, pero con lo que se pueda trabajar se comienza y se hace con base en un método que vemos a continuación. Pues sí, aunque parezca increíble, claro que existe un método para llevar a cabo estos planes de ordenamiento ecológico del territorio. Como vemos, tiene estos pasos. Primero la organización, una fase que es una fase de organización, una fase descriptiva, una fase de diagnóstico, una fase de pronóstico y la parte propositiva para finalmente pasar a la ejecución de este plan de ordenamiento ecológico en territorio. Vamos a ver en qué consiste cada uno de estos tópicos del método de ordenamiento ecológico. Muy bien, la primera fase del ordenamiento ecológico pues es la organización. Aquí vamos a definir los objetivos, a definir desde luego pues el plan de trabajo, para qué quiero yo ordenar un territorio determinado, cómo lo voy a hacer y quién lo va a hacer. Pues bien, tenemos el objetivo, desde luego darle coherencia, como habíamos dicho, para que haya un desarrollo sostenible, ordenado, coherente para la conservación de los recursos naturales. Ese siempre va a ser el para qué. Y también, claro, con base en la necesidad que exista de darle coherencia a esa área determinada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya que revisamos que se requiere mucha información muy detallada de muchos tipos, como vimos desde la topografía, la gente que vive ahí, la biodiversidad, etcétera, pues eso requiere un estudio muy amplio por un amplio cuerpo de profesionales que entiendan de sus diferentes líneas de trabajo, ¿verdad? Entonces eso implica dinero, eso implica presupuesto y desde luego es lo primero que se debe tener para poder partir a un ordenamiento del territorio. Y relacionado con ese presupuesto, pues quién, desde luego la gente más capacitada o más entendida en su respectiva área, ya sean biólogos, sociólogos, topógrafos, antropólogos, no sé, lo que se necesite para ese estudio. Ya sabemos qué queremos hacer, ya tenemos al equipo de profesionales y con mucha suerte ya nos habrán asignado presupuesto. Si es así, podemos pasar a la siguiente fase. La fase descriptiva. Pues en esta fase vamos a delimitar el área de estudio y esta delimitación se realiza de acuerdo a una regionalización ecológica.
Esta regionalización ecológica se conforma de diferentes superficies, así que vamos a encontrar zona ecológica, provincia ecológica, sistema ecográfico, paisaje terrestre y unidad natural. Todas estas son formas de regionalización ecológica. De esta manera, ya cuando tenemos ubicada una regionalización, pues pasamos a describir el área de estudio. Esta área de estudio se va a describir con información documental. Se van a definir las características y aspectos que guarde la región, su hidrología, vegetación, su suelo, su patrimonio natural, los minerales, etcétera. Todo lo que ya analizamos que requieren de información, todo eso se va a analizar y se identifica a la par de este análisis la problemática ambiental que exista en este lugar, ya sea contaminación del aire, suelo, agua, la generación de residuos sólidos, los de líquidos modificados, deterioro de la fauna, extinción de especies, por ejemplo, uso inadecuado del suelo, deforestación, erosión, sobreexplotación, entre otros problemas. Entonces vamos a describir perfectamente todas las características de esta región ecológica. La fase de diagnóstico comenzará con la formulación de una hipótesis de trabajo. En esta hipótesis de trabajo se van a postular los posibles factores y modelos conceptuales que describen los procesos de deterioro ambiental. Estos procesos de deterioro ambiental se identificaron desde la fase descriptiva. Posteriormente, mediante la aplicación de índices e indicadores, se van a tratar de comprobar o refutar los postulados en esta hipótesis. Para eso se puede emplear el uso potencial del suelo, su capacidad agrológica, que es la relación que guarda el suelo con la vegetación, la calidad del agua, la calidad del aire, la erodabilidad del terreno, el deterioro forestal, para posteriormente evaluar la aptitud del área de ordenamiento ecológico. Esto quiere decir que vamos a ver la posibilidad que tiene un área para ser aprovechada productivamente. Para ello se sobrepone el uso que tiene actual esa área de ordenamiento, se sobrepone ese uso actual con la capacidad agrícola, y la parte resultante o los datos resultantes se comparan con una carta que emite el INEGI denominada carta de uso potencial. Al confrontar esta carta de uso potencial con el resultado que tenemos entre el uso actual y el uso de capacidad o la capacidad agrícola del suelo, vamos a obtener factores condicionantes que pueden darnos una orientación respecto a la fragilidad del ecosistema, la capacidad socioeconómica o los elementos tecnológicos de este suelo. Finalmente, vamos a evaluar el deterioro ambiental. Esta evaluación de deterioro ambiental se realiza sobreponiendo unos mapas generados en una evaluación de procesos de deterioro. Esta sobreposición nos va a dar un resultado al que vamos a denominar mapa de diagnóstico ambiental. Aquí se va a señalar la problemática ambiental y la aptitud territorial, ya sea en áreas primarias como la acuacultura, ganadería, pesca, silvicultura, o en usos urbanos, industriales, turísticos o de infraestructura. Vamos a evaluar el deterioro que ha habido y cómo se ve impactado al yuxtaponer estos mapas de evaluación de procesos de deterioro. Una vez que tenemos el diagnóstico, vamos a tratar de ver el futuro como en una bola de cristal y vamos a tratar de adelantarnos, pero más bien con base en la ciencia, ¿verdad? A estimar las tendencias del comportamiento de los procesos de deterioro y vamos a fijar entonces un escenario a corto, mediano y largo plazo si el ordenamiento ecológico del territorio sigue con ese uso de suelo
o si ese uso de suelo se varía. Todas esas estimaciones se aterrizan en cifras que componen índices y consideran el crecimiento poblacional y económico. Ya que tenemos un pronóstico, pues pasamos a la fase propositiva. Vamos a proponer. Una vez que tenemos un pronóstico, pasamos a esta fase propositiva, que también guarda su orden y se divide en 4 grandes pasos. El primero de ellos será la construcción de escenarios alternativos. Estos escenarios alternativos tienen que ver con las tendencias que nosotros encontramos en la fase de pronóstico. En esta fase pues vimos la tendencia y ahora establecemos los escenarios alternativos, los escenarios posibles, y de entre esos escenarios posibles desde luego buscaríamos como meta, como objetivo, aquel que resulta el más conveniente, el de mayor provecho y menor impacto. Entonces ya tenemos ahora sí el escenario que va a ser nuestro objetivo. Pues para llegar a ese objetivo vamos a definir estrategias. Hacemos primero una estrategia general y estrategias particulares. Esto es una directriz macro que va a orientar las estrategias pequeñas. Estas estrategias pues se ponen en marcha en la aplicación de esta política territorial en lo más grande y sectorial en lo más pequeño. Es un plan de trabajo como tal, que es lo que vamos a hacer. Posteriormente ya establecemos un modelo de ordenamiento ecológico territorial. Aquí estamos concluyendo el análisis que se realizó en fases anteriores y vamos a realizar un mapa que contiene las políticas, normas y criterios para el uso del suelo. Es un mapa orientativo. Vamos a dirigirnos hacia esa estrategia. Este establecimiento de modelo de ordenamiento ecológico territorial es eso, es un plan de acción, es un mapa que concluye todo lo que hicimos anteriormente y hacia el cual nos dirigimos, y va a tener entonces las áreas, los sectores que se van a poder utilizar de determinadas maneras, ya sea áreas naturales protegidas, otras áreas que sean zonas de amortiguamiento o zonas habitables, etcétera. Y finalmente, ya que tenemos definido nuestro mapa con el plan de desarrollo, con el ordenamiento ecológico territorial, pues vamos a definir las obras, servicios y acciones para la prevención y control de la contaminación, protección y conservación de la flora, y el establecimiento y regulación de las medidas de restauración ecológica, prevención y control de emergencias y contingencias ambientales. También se habla de educación y promoción ambiental. Es ya un plan concreto de acción, esta definición de obras, servicios y acciones. Y parecería que ahí terminamos, pero finalmente tenemos que ir a la fase de ejecución de nuestro modelo de ordenamiento ecológico de territorio. Pues ya tenemos un documento muy bonito, un plan de ordenamiento ecológico territorial, un plan de desarrollo, y ahora hay que ejecutar ese plan. Pues para ejecutar ese plan todavía falta un camino un poquito largo. El plan como documento no es todavía observable, no es sancionable por la ley. Todavía hay que pasar un proceso en el que este plan sea aprobado por la legislatura y posteriormente se pueda entrar en vigor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues primero, el documento de nuestro plan, hay que hacer una concertación, hay que coordinarnos intersectorialmente con los sectores de la sociedad, de la población, y también con los diversos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, a través de ¿qué? Pues de una consulta popular. La consulta popular, consultar a la población, a los afectados, a los investigadores,
a los interesados. Recuerden que ya es un derecho humano. Están los acuerdos de Escazú, los tratados de Escazú, que obligan al gobierno a proporcionar información para la toma de decisiones en materia ambiental, y pues el ordenamiento ecológico del territorio, los usos de suelo, eminentemente son materia ambiental, así que la consulta popular es sí o sí. Se va a expedir un plan de ordenamiento ecológico y territorial. Este se conoce con el acrónimo de POET. Este plan se expide a nivel estatal y municipal y se le da una difusión entre la ciudadanía y la iniciativa privada. Ya sabemos que es una difusión a nivel de Gaceta de Gobierno, pero ahí está la difusión. Y posteriormente, ya que se sesiona, se aprueba y entra en vigor, pues viene ahora sí la vigilancia y evaluación, ¿verdad? La autoridad administrativa, ya sea federal, municipal, estatal, todos ellos van a tener que vigilar y evaluar el cumplimiento de este plan de ordenamiento ecológico del territorio para que se aplique y sea observable. Como vimos en el caso de los menonitas, pues esto está más en el papel que en la realidad. En la vida real, pues el Estado mayormente se encuentra rebasado, pero bueno, ese es más o menos el caminito que tiene que llevar todo un proyecto de ordenamiento ecológico del territorio, que va a terminar siendo un plan de desarrollo o un plan de gestión. Aquí en la Ciudad de México tenemos planes que se denominan planes de desarrollo urbano. Estos planes los tiene pues la administración pública a través de la Desarrollo Urbano, de Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI. Ahí ustedes podrían ir y consultar estos planes, y lo que van a ver son mapas en los que se ve la ciudad dividida en diferentes tipos de usos de suelo, y esos usos de suelo son los permitidos, ya sea para habitación, para industria, para equipamiento urbano. Finalmente así es como se ejecutan este ordenamiento ecológico del territorio, en este caso que les platico, pues a nivel local. Finalmente hablaremos de los programas de ordenamiento ecológico del territorio que contemplan las leyes mexicanas. Recordemos que estos programas de ordenamiento ecológico del territorio los vamos a encontrar con diferentes nombres: programas regionales, planes de desarrollo urbano, planes de ordenamiento ecológico, programas de ordenamiento ecológico, en fin, de diferentes formas. Materialmente, estos planes y programas no son otra cosa que mapas. Son mapas en los que se establecen los usos permitidos del suelo. Estos mapas son obligatorios una vez que han pasado por un proceso que los hace obligatorios, o sea, pasan al legislativo para que sean votados y sancionados y publicados. Y una vez que son obligatorios, la gente debería ceñirse a esos programas de desarrollo, esos programas de ordenamiento ecológico del territorio. Entonces, sí, se vuelven obligatorios. Sin embargo, hay que recordar que hay un principio de no retroactividad de la ley, por lo que si un programa de ordenamiento ecológico del territorio el día de mañana no permite que yo haga un uso del suelo de que yo ya estaba haciendo uso, apoyado en un programa de ordenamiento ecológico anterior, el nuevo programa no se me puede aplicar, porque no puede haber una aplicación retroactiva en perjuicio de persona alguna. Claro que para que yo tenga ese uso, ya tengo que haber cubierto ciertos requisitos que me den el derecho de usar el suelo con base en el programa anterior o el que queda derogado. Aquí en la Ciudad de México encontramos los programas de desarrollo urbano y vivienda que tiene la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Aquí algunas veces hay zonas que aparecen como zonas de comercio, por ejemplo,
y para el siguiente programa ya no está permitido el comercio en esa zona, sino que ya es habitacional, digamos. Sin embargo, si yo ya contaba con los permisos para darle el uso comercial al suelo, el nuevo programa no me puede quitar ese derecho que yo ya tenía. No se me puede aplicar de manera retroactiva en mi perjuicio. Bueno, vamos allá. El Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio es emitido por Semarnat. Perdón por los cohetes, pero es que toda la guadalupana. Es emitido por Semarnat. De ahí tenemos programas regionales de ordenamiento ecológico del territorio. Estos son emitidos por los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México. Y finalmente programas locales de ordenamiento ecológico del territorio. Estos programas locales son competencia de las autoridades municipales o alcaldías en el caso de la Ciudad de México. Y los programas de ordenamiento ecológico marino son programas que se emiten por la Semarnat, sí, pero en coordinación con otras secretarías o dependencias del Estado que están directamente vinculados al ámbito marino. Por ejemplo, Secretaría de Marina, pues a través de sus actividades cotidianas se presume que habría un conocimiento en lo que hiciera falta proteger o conservar en el ámbito marino. Con eso terminamos esta herramienta de gestión ambiental. Una disculpa nuevamente por la tardanza en subir esta información. Se me ha complicado enormemente realizar el video, estar repitiendo el audio, lidiar con los cohetes de la guadalupana. Ha sido complicado, pero ojalá haya sido claro, no haya sido tan aburrido. Vamos a estar subiendo otros materiales en el transcurso de estos días para que no nos desactualicemos. Y al final de esta presentación van a encontrar algún cuestionario, un pequeño cuestionario que nos va a servir a modo de repaso. Pues un abrazo muy cordial, ojalá que se lo estén pasando muy bien y pues pórtense mal, cuídense bien y nos estamos viendo en clase. Saludos.